vou te fazer um convite para você ir até São Paulo agora, porque eu vou fazer uma entrevista com o JJ Bennett e imagino que o seu apoio seja fundamental nisso, porque você, além de ter lido tudo sobre ele, você deve ter um outro tipo de literatura, ter tido acesso, em que as coisas se coincidem, não? Por exemplo, até um certo ponto. Muito do meu trabalho, digamos, no resgate da memória celular das pessoas que vêm aqui, Jesus foi um personagem importante, apareceu várias vezes. Alguns fatos não batem com aquilo que ele declara. Agora, a proposição do trabalho dele é interessante. Como alguns fatos não batem? Por exemplo, no livro dele, a Maria Madalena é uma figura quase inexistente. Ela simplesmente só aparece no momento em que, no segundo dia, no terceiro dia, no dia da ressurreição, quando ela vai lá para atender ao corpo e encontra a sepultura aberta. Até então ela simplesmente não aparece. Já no resgate da memória celular das pessoas que aqui vieram, ela é uma figura muito importante. Eu convoco você e a vocês para irmos juntos a São Paulo entrevistar o autor de Cavalo de Troia. Como puedo eu, que sou um periodista, crer que são as reportagens e não ficção? El Caballo de Troya, cada libro reúne más de 2000 informaciones científicas, históricas, arqueológicas, etc. Si fuera ficción, no habría prácticamente casi ningún dato técnico que se puede comprobar. Particularmente te entiendo, porque conozco en la literatura mundial otros relatos de que, por ejemplo, Jesús vivió hasta 94 años. 4 años en Kashmir, lá fue enterrado. ¿Qué grado de científico hay, por ejemplo, la afirmación de que Jesús murió a los 94 años en Kashmir? No hay ninguna constatación científica para eso. Es una leyenda de Cachemir. Es una historia como otras muchas historias, pero no hay ninguna constatación física, documental, ninguna constatación histórica. Es una leyenda, igual que la leyenda de Jesús de Nazaret, que dicen que era un esenio y que vivió en Qumran. Os manuscritos do Mar Morto, que foram traduzidos agora, já estão em publicação pela Barbara Turing, que é uma catedrática da Universidade de Sydney, na Austrália, que faz parte do grupo que está oficialmente traduzindo os manuscritos do Mar Morto. Dizem que ele viveu no Qumran e tem um relato dia a dia, hora a hora, de tudo que foi feito. No existe ningún documento de Qumran, de los publicados hasta este momento, y hay más de 400 documentos de Qumran, donde se mencione ni una sola vez a Jesús de Nazaret. Solamente se habla del maestro de justicia, pero se refiere a alguien probablemente del siglo II antes de Cristo. La filosofía del maestro de Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con las reglas, con la filosofía, con la doctrina de Qumran, de los esenios. Y hay más de 26 grandes diferencias. 26 grandes diferencias. Por ejemplo, los esenios eran muy de ultraderecha, muy radicales, y no aceptaban en su comunidad a nadie que tuviera defecto físico. Ninguna persona coja, o mutilada, o ciega, o leprosa, podía entrar a la comunidad de Qumran. Es un pequeño ejemplo. Jesús de Nazaret era uno de los grandes hijos de Dios. Tenía, en su momento, cuando él fue consciente de su divinidad, él tenía toda la sabiduría del mundo. Jesús de Nazaret era una persona muy curiosa, le interesaba todo, y probablemente
se interesó por los esenios y probablemente tenía amigos esenios, pero él no fue educado por los esenios, ni él recibió enseñanzas de los esenios, ni recibió enseñanzas de la India, aunque él viajó por el Mediterráneo seguramente. ¿Qué tipo de documentación tú tienes para que se compruebe ese viaje que se ha hecho a 2000 años atrás? Adelante, todo bien, pero atrás... Es una documentación importante. Yo no tengo tanta imaginación para crear los caballos de Troya. Entonces es una documentación muy importante que sirve de soporte a otras investigaciones que yo estoy haciendo también para los caballos de Troya. Dígame una novedad hoy. ¿Sobre qué? Que no esté en su libro ainda. El caballo de Troya 6, que saldrá el año que viene, si Dios quiere, habla de la vida pública de predicación de Jesús de Nazaret, que es bellísima, es muy intensa, mucho más grande de lo que nos han podido contar nunca. Por ejemplo, una cosa sorprendente es que Jesús de Nazaret, antes de empezar la vida pública o de predicación, hace un planning de trabajo, toma unas decisiones de cómo va a trabajar. Y una cosa importante que él se propone, pero no cumple, es que no quiere utilizar su poder, no quiere hacer milagros. Por eso, en el primer milagro, el agua en vino, ¿Sí? en Caná, él no es el responsable. Él no convierte el agua en vino, pero él lo desea, porque ve probablemente a su madre llorando, porque él no quiere convertir el agua en vino. Y solamente ver a una persona que sufre por algo provocaba en Jesús de Nazaret la piedad. Y en ese instante, a su pesar, aunque él no quisiera, se producía el milagro. La verdad sobre Caballo de Troya, siempre lo he dicho, es más fantástica que lo que yo cuento en Caballo de Troya. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Eu ia lhe perguntar se existe alguns fatos que você absolutamente não pode revelar porque absolutamente iria ferir profundamente o estabelecimento. Ou se está tudo aí? No. Mas vai ferir mais o estabelecimento? O las iglesias en general solo les interesa el dinero y el poder. No les preocupa Caballo de Troya. Você poderia me dizer alguma coisa sobre a vida de Jesus que você não contou nos livros porque iria chocar o estabelecimento? En Caballo de Troya 5 hay una parte en la que se dice que el padre de los discípulos, Zebedeo, Juan y Santiago de Zebedeo, tiene un secreto de una época de Jesús de Nazaret anterior a su vida de predicación, 2 o 3 años, donde él, al parecer, estuvo fuera de Israel e hizo una serie de cosas en esos 2-3 años. Eso yo no lo he contado. Yo he dicho que el Papa no cree en Dios. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Dios, en el Dios Padre, el Dios bondadoso... ¿Usted cree en Dios? Por supuesto. Esa persona no castiga, no condena, no responde al mal con el mal. Y el Papa responde al supuesto mal con el mal. Yo te condeno a la Iglesia de Brasil por estar con los pobres, por estar con la teología de la liberación. Eso no lo hace una persona que cree de verdad en Dios. ¿En qué Dios cree el Papa? ¿Cómo es
esse Deus? Un padre. Mas numa figura ou No, de qué forma? no, Dios no es un ser humano. Dios es un sentimiento. Dios es luz. Dios es inteligencia y sobre todo Dios es amor. Es paz dentro. Es un padre, un papá, ¿cómo se dice en Brasil? Pai. 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 Tu és religioso ou não? No, Não. Nada? soy creyente. Agnóstico? Não. Creyente. Creyente. No Cavalo de Troia, eu só tive o prazer de ler o primeiro e o segundo. Você está apenas relatando documentação que chegaram a você. Na sua entrevista hoje que eu li no jornal, você disse que você foi lá. Quer dizer, você foi ao passado e falou com Jesus ou você soube disso? ¿Yo? No. Yo no fui al pasado. Lo que ocurre es que cuando yo escribo, tengo la capacidad o Mediúnico ou não? No, Não? no lo sé. La capacidad de ver la documentación escrita que yo ya tengo. Todas las escenas las veo en cine, en mi cabeza. Yo estoy viendo como si fuera un espectador. Las escenas en color, que se mueven, que hablan. Isso é Eu lo veo. perfeita fenômeno de mediunidade. Mejor para mí. Sim. Não importa tanto, mas pero é uma característica, não? No me preocupa. Existe muito conhecimento de projetos mantidos pelo governo americano, no qual eles pegavam grupos e submetiam, como por exemplo, a drogas alucinogênicas, que davam a eles a impressão de que eles estavam indo a algum lugar e na realidade eles não estavam. Como você pode saber se o que esse major, não duvidando da sua palavra, mas desse relato, se esse major realmente viajou no tempo, ou talvez estivesse exposto a uma experiência alucinogênica? Bueno, yo no tengo la seguridad de que ese proyecto, no de la NASA, de la Fuerza Aérea norteamericana, fuera cierto. No puedo tener la seguridad. Não pode, exato. Pero la vida de Jesús de Nazaret que cuentan es una vida muy interesante, muy bella, y a mí personalmente me parece más lógica y más normal que la que cuenta la do que a Iglesia. imagem contada pela região. Concordo plenamente. Los norteamericanos no cuentan la verdad. Claro, obviamente que não. Não. Nadie... E por que se esconde a verdade quando há uma indicação de extraterrestres ou discos? Ou porque, na sua opinião, se esconde a verdade? Porque yo creo que por dos razones importantes. Primera, porque los militares del mundo están en una situación de indefensión. En segundo, porque a nivel mundial hay un gobierno en la sombra que controla las guerras de dentro de 10 años, lo que tenemos que comer mañana, etcétera, etcétera. Y la presencia de discos voladores de civilizaciones muy avanzadas significaría un cataclismo social, porque tendríamos que revisar todo, política, ciencia, economía, salud. Tudo, alimentação, absolutamente tudo. Y no interesa. Antes de ir, não queres me dar uma colhercita de chá? Explica para ele o que é. Yo creo que hay un futuro para el mundo espléndido, que no cree nadie. Yo sé que el mundo va a tener un gran futuro espléndido. O que contraria todas as posições de profecias hasta hoje. Ok. Não? Correcto. O que vai mudar isso? Que grande força haverá de mudar essas tendências de profecias já
razón. Não haverá apocalipse? No. Não haverá uma separação do joio do trigo? No. Una cosa es que las personas estén equivocadas, no tengan cultura. Y otra cosa es que las personas sean malas, negativas. Hay personas negativas y malas, Muitas. pero hay muchas más que son buenas personas. Y las personas negativas o personas malas, esas poco a poco desaparecen. Y son las otras, muchas más, las que van ganando terreno, poco a poco. Nosotros, ¿no? ¿Nosotros? Sí, con certeza. ¿Usted es malo? No, bueno. Bueno de más.